Muy buenos días, bengusteros, y bienvenidos una vez más en La Cocina con Marco. Hoy vamos a ver la preparación de la salsa boloñesa, la que llamamos nosotros en Italia ragù. Es la receta original, la que está registrada en la Cámara de Comercio de Bolonia hace años. O sea, es la que mundialmente está reconocida como la única verdadera receta de la salsa boloñesa. ¿Estás emocionado de saber realmente cuál es el sabor de la salsa boloñesa en Italia? Entonces vamos a ver los ingredientes y pasamos a cocinar. Para realizar la salsa boloñesa tradicional italiana, o sea el ragù, vamos a utilizar 300 gramos de carne de res, 150 gramos de tocino, puedes elegir un tocino fresco o todavía mejor un embutido de tocino, lo que llamamos en Italia pancetta, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de apio, 50 gramos de cebolla. La cebolla puede ser dorada, mejor todavía roja o el top del top, la chalota. Sal, 5 cucharadas de salsa de tomate, pimienta negra, medio vaso de vino rojo, puede ser también blanco, lo que es importante es que sean en ambos casos seco. Y un vaso de leche entera. Ese es opcional, pero le puedo asegurar que le da un sabor y una cremosidad extraordinaria. Siglos atrás se utilizaba mucho la leche y sus derivados dentro de los platos salados. Hoy en día estamos un poquito menos acostumbrados, pero le puedo asegurar que le da una complejidad y un sabor particular al plato. Por lo menos una vez te lo recomiendo de probar. Ahora sí, pasamos a su preparación. Empezamos a cortar las verduras. Primero el apio, le vamos a quitar esta parte delantera, que es la parte donde está pegada, y después lo tenemos que cortar en tiritas. Entonces, mire qué hacemos. Hacemos primero unos cortes aquí, de lo largo, y después lo empezamos a cortar. De esta manera nos quedarán cubitos que se llaman también brunoise. Llegado a esta parte de aquí, vamos a eliminar las hojas, que en otras preparaciones son buenísimas, pero en este caso no sirven. Entonces la guardo al lado y lo voy a utilizar por un caldo. Cortamos en trocitos pequeñitos. Un cuchillo grande no puede ayudar en esta preparación y lo vamos a poner al lado. Pasamos a la zanahoria. Yo no la pelo, yo simplemente la lavo bajo el agua, eliminando las partes con la tierra. Boto la punta de arriba, la parte de abajo. En realidad, más que botarla, la guardo al lado para utilizarla en otras preparaciones. Corto la zanahoria en mitad, después la divido otra vez. De esta manera está parada y no se mueve al cortarla. Y sigo como antes, haciendo tiritas. Y una vez hechas tiritas, la voy a cortar en trocitos pequeñitos. Aquí, chicos, es un tema muy personal. A mí, por ejemplo, no me gustan cuando se encuentran rodajas enteras así dentro del plato. En muchas partes veo que, sobre todo en el extranjero, que cortan las zanahorias en trozos así, redondos, gordos. Que al final, ¿qué pasa? Cuando lo cocinamos se queda entero dentro del plato. Eso sinceramente a mí no me gusta mucho, porque lo que pasa es que la zanahoria tiene un sabor bastante dulzón, que cuando está mezclado con los demás ingredientes se junta y hace una base, un sabor exquisito, divino, formando una crema que va a sazonar la carne y después nuestra salsa. Entonces se queda divino. Cuando en cambio se queda entero, tú comes la pasta y de repente te encuentras una zanahoria en la boca y sientes súbito su sabor intenso, dulzón. Y es un poco desagradable según yo. No le da equilibrio al plato y en cambio le falta después dentro de la base. Porque si se hubiera cortado chiquito, como lo cortamos nosotros, se iría a mezclar el todo, dando una nota única, que es una sinfonía. Entonces seguimos. Mira qué maravilla, está cortado finito. Así se hace, chicos, así se hace. La zanahoria tiene que desaparecer, tiene que juntarse con los demás ingredientes, formando un componente único, una base extraordinaria. Cuando lo dejen entero, parece de comer un caramelo. Pasamos ahora a la cebolla. Las chalotas normalmente son cebollas chiquititas, pero son llenas de sabores, chicos. Son extraordinarias. Le quito la piel externa. Y como pueden ver, muchas veces a su interior hay como dos, pero si no la encuentran pueden utilizar una cebolla morada. Parecido como sabor. La chalota en comparación a la morada es más delicado, más fino. En alguna manera mucha gente dice que recuerda también un poco el sabor entre cebolla y ajo. Para mí es mucho más parecido a la cebolla que no al ajo, pero bueno, cada uno con su imaginación, ¿no?
Perfecto. Ahora que tenemos nuestras chalotas limpias, las vamos a cortar finemente. Una vez cortadas nuestras verduras, pasamos a la panceta. La panceta puede ser una simple panceta o, todavía mejor, un embutido de panceta. En Italia la panceta puede ser de esa estirada o de la redonda. Yo utilizo de la redonda y me la hago cortar del charcutero fina, para después ponerla encima de la tabla de cortar y cortarla todavía en trocitos muy chiquititos hasta obtener casi una crema. Si en cambio tienes unos trozos de panceta entero, tendrás que cortarla en trocitos pequeñitos y hacerla lo más chiquito posible. Pero de esta manera es mucho más fácil. Ahora, así de sencillo, la vamos a poner encima del plato, la juntamos un poco para ser más fácil y la vamos a cortar con el cuchillo. Miren chicos, qué maravilla. Se está haciendo como una crema. Esto ha sido mucho más fácil porque la panceta ya estaba al origen cortada en lonchitas. Miren, se puede juntar encima del pan. Querido buengusteros, no quiero que te asuste. No es que tú tienes que hacer por fuerza de esta manera. De esta manera sale divino, pero tú lo puedes hacer como puedas. O sea, si no tienes un cuchillo que corta tan bien y esta manualidad, o no tienes mucho tiempo, o no tienes un tocino que puedas cortar de manera tan finita, utiliza lo que tú tienes en casa, porque el resultado será seguramente divino. Pero yo, naturalmente, te explico cómo se tendría que hacer. O sea, yo te enseño la mejor manera, tú hagas como puedas. ¿Ok? Lo importante es que pruebes, porque este sabor es un encanto. Cogemos una sartén plana, le echamos dentro un micro chorrito de aceite extra virgen de oliva, prendemos el fuego a una intensidad de 5/9, esperamos un minuto. Cuando la sartén está medio calientita, le ponemos dentro nuestra panceta. Hacemos dorar a fuego dulce durante un par de minutos. Verás que la grasa se va soltando y los trozos de carne se quedarán ahí adentro. Pasado el tiempo vemos que bastante grasa se da suelto y ahora dentro de esta misma grasa que ha soltado la panceta vamos a cocinar las verduras. Bajamos el fuego y dejamos cocinar durante unos 25 minutos. El fuego tiene que estar al mínimo y durante esos 25 minutos la verdura se tiene simplemente que cocinar despacito dentro de la misma grasa hasta volverse blanda. Esto es el secreto de la salsa boloñesa. Si estás utilizando una panceta fresca, o sea, no un embutido, le puedes agregar también la sal. Yo no la pongo porque he utilizado un embutido y el embutido ya es salado de sí mismo. Y pimienta negra. Eso también depende. Alguna panceta tiene mucha pimienta negra, entonces no se la pones. En mi caso no era muy peposa, o sea, no tenía mucha pimienta, así que sí se le puede agregar un poco. Apio, zanahoria y cebolla son los tres hermanos, los tres caballeros que van siempre juntos en la cocina. Sobre todo en la cocina italiana, francesa, se utilizan muchísimo juntos. Imagínense que son la base también de un caldo vegetal y del famoso sofrito. O sea, el sofrito que es simplemente apio, zanahoria y cebolla cortados chiquitos, fritos muy despacito, como en este caso, por mucho tiempo a fuego muy bajo, sin que nunca se doren. Se tienen que cocinar, estofar dentro del aceite. Se vuelven suaves, blanditas y de ahí van a formar una base y una crema deliciosa. Ahora le quiero enseñar un truco. O sea, ya se lo enseñé, pero ahora se lo explico porque este tempismo, o sea, porque he puesto antes el tocino o la panceta
y después apio, zanahoria y cebolla. Si lo hacemos al revés, la panceta no llega a punto de dorarse o de soltar la grasa y las verduras quizá tienen el riesgo de quemarse. En cambio, de esta manera hemos puesto antes algo que tenemos que cocinar a una temperatura más alta. Después la verdura que se tiene que cocinar a una temperatura más baja. Además, las verduras cocinadas dentro de la grasa misma que ha soltado la panceta es una cosa deliciosa que le va a dar al plato un sabor único. Así que prueben esta técnica y ya me contarán. ¿Cuántas cosas que te enseña la cocina con Marco? ¿Quién te enseña todas estas cosas? Nadie. Entonces no te olvides de suscribirte a mi fantástico canal de cocina en la cocina con Marco, porque si no, la próxima vez que subo un nuevo video, YouTube no te avisa y te lo vas a perder. ¿Te puede perder un video tan didáctico e interesante como esto? No, solo tienes que darle clic en el botoncito rojo ahí abajo, pinchar la campanita y seleccionar todas las notificaciones. Significa que todos los videos que publica en la cocina con Marco, YouTube te avisa, supuestamente. Han pasado ya los 25 minutos, vamos a ver nuestra preparación, a qué punto está. Llegado a este punto, vamos a agregar la carne. Miren qué maravilla que está el sofrito. Y damos una buena mezclada de manera que toda la carne tome sabor con el sofrito. Levanto el fuego a 7 y hago dorar rápidamente la carne. No quiero que este pasaje dure mucho tiempo. Quiero que se dore rápidamente, porque si no la carne después se seca. Pasado un minuto más o menos vemos que la carne se ha puesto rosadita, no se ha cocinado completamente del todo. Y esto es mejor porque de esta manera no es seca. Es el momento ideal para ponerle nuestro vino. Cuando se ponen los alcohólicos, la sartén tiene que siempre que estar a una temperatura bastante alta, porque de esta manera el alcohol se evapora rápidamente y se quedan solamente las partes sabrosas del vino. Si se queda el alcohol, puede dar un sabor un poco ácido. En cambio, nosotros lo hacemos evaporar rápidamente y este peligro no lo vamos a correr. Una vez evaporado el alcohol, le vamos a poner 5 cucharadas de salsa de tomate. Esta es la salsa de tomate que preparo yo. Le dejo la receta en descripción. Entonces vamos a poner 5 cucharadas de salsa. 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que dice la receta original. La receta dice también que puede diluir la salsa de tomate dentro un cucharón de caldo de carne o también agregarle un poco de agua caliente. Pero como ven, hay bastante jugo, entonces no lo vamos a hacer. Ahora removemos el todo, tapamos, ponemos el fuego a una intensidad de 2/9 de nuestra placa, tiene que ser muy despacita la cocción, y dejamos cocinar durante 2 horas. Durante este tiempo podemos ir de vez en cuando a remover un poco para estar seguro que nuestro ragú no se esté pegando. Si notas que se está pegando, le tienes que agregar un poco de agua caliente y también bajar un poquito más el fuego, porque normalmente no se tendría que pegar. Para realizar esta preparación se pueden utilizar distintos cortes de carne. La tipología de carne más adecuada para esta preparación es el diafragma. El diafragma es un músculo que tiene la vaca más o menos aquí, lo tenemos también nosotros. Y es un músculo que ayuda a los pulmones a respirar y divide más o menos la zona de los pulmones con la zona de la barriga. Este músculo es un poco oscuro como color y es muy sanguíneo, decimos. Su sabor particular es ideal para esta preparación. Si no lo encuentran, pueden utilizar un otro trozo de carne. Puede ser un trozo de la pierna, puede ser también una parte cerca del cuello, que es también muy sabrosa. Pasada la primera hora y media, vamos a quitar la tapa. Removemos. Hace un perfume delicioso, chicos. Es un encanto. Y le vamos a agregar la leche. Removemos y dejamos cocinar durante la última media hora. Durante este tiempo, la consistencia tiene que ser muy espesa, sí, pero ser seco. Entonces, yo para darme mejor cuenta, ya no voy a poner la tapa. Si notas que se pone demasiado seco, le puedes agregar un chorrito de agua, mejor caliente. Si en cambio notas que está demasiado fluido, como en este caso que le hemos recién puesto la leche, tendrás que cocinarlo hasta espesarlo. Pasado el tiempo, le vamos a dar un'ultima removida. Lo probamos por la última vez de sal, a ver qué nos parece. Y listo. Como pueden ver, la salsa boloñesa no es tan roja
como muchas veces lo ven en los restaurantes no tan italianos, decimos. Si la quieren más roja, simplemente le pueden agregar más salsa de tomate y listo. Y entonces apagamos el fuego y la vamos a probar. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestra deliciosa salsa boloñesa, ideal para hacer, por ejemplo, una lasaña, unos cannelloni o simplemente para hacer una buena tagliatella, unos macaroni ricos, sabrosos. Con esa salsa viene que es una delicia. Adesso lo pruebo porque son más de 2 horas que estoy sintiendo este olor tan delicioso. Mamma mía, qué maravilla. Y esto, chicos, es la verdadera salsa boloñesa como se prepara en Italia de hace años, siglos. Su historia es bien larga, no se la he contado en este video porque no los quiero aburrir, no quiero hacer como los viejos que cuentan los cuentos de la guerra y se ponen ahí hablando y aburriendo todos. Así que hago un video aparte donde le cuento la historia de este ragú. Y también le hago unos videos aparte para enseñarle la versión sin salsa de tomate, sí, porque antes que Cristóbal Colón descubriera la América, nosotros no conocíamos los tomates, entonces había una versión diferente. Y también le contaré de otro ragú, el ragú a la napolitana, que es todavía más antiguo y tiene otra historia, otros ingredientes, es súper delicioso y lo tienes que conocer. Todos esos videos se los voy a poner en la tarjetita aquí arriba. Así que anda a chequearla porque quizá ahora que estás viendo este video ya están esos videos disponibles. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgar de arriba. Suscríbanse a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco, porque ahí todos los fines de semana publico estas maravillas y mucho más. Y no te olvides de ir a descargar Buen Gusteros, que acaba de salir. Buen Gusteros, la revista de cocina para curiosos y hambrientos, realizada por mí y muchos otros colaboradores fantásticos. ¡Los amo!